El día de hoy les voy a dar es sobre el tema que les mencionaba, que era el tema que estaba en el libro, que son sobre los métodos de depreciación. Pero este tema, como les comenté anteriormente, el tema que está en el libro, ese método de depreciación no es usado aquí en Honduras. Por ende, de nada nos va a servir o de nada les va a servir que yo les explique un método de depreciación el cual no es utilizado aquí en Honduras, pues, ¿verdad? Entonces de forma breve, vamos a entrar a ver, me imagino que algunos de ustedes ya lo vieron en alguna clase de contabilidad por ahí, entonces se les va a hacer familiar o algunos puede que lo manejen bien, pero lo vamos a tocar porque esta parte de los métodos de depreciación nos va a servir para el siguiente tema que vamos a ver, que el siguiente tema se llama flujo de efectivo operativo y el flujo de efectivo libre. Entonces, pero para llegar a esos dos tipos de flujos, necesitamos conocer cómo se calcula la depreciación. Entonces, quisiera que alguien primero me dijera qué idea tiene. Ya lo hemos hablado varias veces, pero quisiera que alguien me diera un concepto de lo que entiende por depreciación. Vamos a ver si tenemos algún voluntario o voluntaria. Eh, pues anteriormente también había dicho un ejemplo de depreciación, pues como por ese, bueno, pues como ejemplo de un terreno que a medida que va avanzando, pues el terreno ya no tiene el mismo valor. O como un mejor ejemplo es un carro, que a medida que va pasando tanto tiempo en el sol, pues se va deteriorando la pintura, entonces se va depreciando el valor de del automóvil, por ende no lo va a vender como al precio que tal vez lo compró o más, tendría que a pintarlo para que le dé un poco más de valor. No sé si estoy en lo correcto, Alec. Es correcto, solo hay algo que sí la voy a corregir, pero sí, en lo demás sí tuvo razón. Solamente cuando mencionó los terrenos no se deprecian, ¿verdad? Eso sí no tienen depreciación, entonces eso no van dentro de de la terminología de depreciación. Después todo lo demás sí, los activos fijos tangibles son los que se van depreciando, o sea, todo lo que es vehículo, todo lo que es mobiliario de equipo, todo lo que son edificios, también todo esto se va depreciando. Entonces, estos sí son como son activos fijos, son tangibles, o sea que los podemos tocar, los podemos ver, entonces estos se van depreciando. Hay otros activos fijos que no se deprecian, pero sí se amortizan, o sea que se va amortizando también el valor. Es un concepto similar, pero son aquellos activos fijos intangibles. Por ejemplo, las marcas, las patentes, todas estas se van amortizando. Pero hoy el tema que vamos a ver es la depreciación. Y efectivamente, la depreciación es algo similar como lo que acaba de decir Arlet, ¿verdad? Se refiere a eso, a la reducción o a la disminución que sufren los activos, ¿verdad? ¿Y por qué lo voy registrando? Bueno, por lo mismo que decía la compañera, cuando yo compro un vehículo, el vehículo lo compro hoy por un valor, pero ese vehículo a medida del uso se va desgastando, se va depreciando. Imposible que el vehículo no se le deprecie cuando usted lo esté utilizando, o una casa, por ejemplo, también. La casa se va depreciando si usted la tiene en uso, o aunque no la tengo en uso, la casa igual se va depreciando. El mobiliario y equipo tiene computadora, igual la computadora al pasar de los años se le van depreciando. Entonces, ese concepto de depreciación es el que vamos a aprender el día de hoy porque hay diferentes métodos de depreciación. Por ejemplo, los más usados aquí en Honduras, eh, se usan cuatro generalmente, pero hay unos que son más utilizados que otros. Uno de ellos es el método de línea recta, el otro es doblemente decreciente y otro que se llama suma de dígitos. Esos son los tres métodos que vamos a utilizar porque hay otro método que es por unidades producidas, pero ese realmente casi no se utiliza. Entonces vamos a Y enfocarnos solamente en estos tres, ¿sí? ¿cuál fue el segundo que dijo? Disculpe, el segundo Ah, método. ok. Vamos a ver, línea recta, doblemente decreciente y suma de dígitos. Por los nombres, si yo me voy con los nombres, más o menos se pueden hacer una idea de qué trata. Entonces, esos son los tres métodos de depreciación que se usan en Honduras, pero hay el más usado y el que yo por lo menos he visto en la práctica es el de línea recta. Es porque tal vez es el más fácil y es el más rápido de calcular. No necesita mucha ciencia. Igual los otros son fáciles, pero el de línea recta creo que es el más aplicado por ser más sencillo, ¿verdad? Ok, hay otro concepto que es muy importante que ustedes tienen que conocer ahí en la práctica, lo que es el valor residual. Valor residual se refiere, y se lo voy a poner en un ejemplo práctico, es
Usted compra hoy, por ejemplo, una computadora, por ejemplo, y esa computadora la compró hoy a 10.000 lempiras. Ok, entonces esa computadora usted la tiene que ir depreciando. Recuerden, la depreciación es un registro contable que yo hago. Recuerden lo que hemos visto, no representan una salida de efectivo. O sea, el bien va bajando el precio o el costo, pero no es porque yo estoy sacando efectivo, sino porque voy registrando su depreciación. Entonces, ¿qué es el valor residual? Es aquel valor que al final de que yo termine de depreciar el bien, es el valor con el que yo voy a tener este bien en libros. Entonces, ya puesto en la práctica, ¿cómo es? El mismo ejemplo. Compro una computadora por 10.000 lempiras y me dice a mí, ok, esta computadora va a tener una vida útil de 5 años. Entonces, en esos 5 años, la empresa debe ir depreciando, debe ir registrando la depreciación de esa computadora. Entonces, valor residual es aquel que la empresa dice, ok, el valor residual de esta computadora va a ser un 1%, por ejemplo. ¿Qué quiere decir entonces? Que al final de esos 5 años en los que voy a estar registrando la computadora que me costó 10.000 lempiras, al final de los 5 años, cuando ya se haya depreciado, entonces va a tener un valor de un 1%. ¿Cuánto es un 1%? Vamos a ver, 10.000 por 1% serían 100 lempiras, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final de los 5 años, cuando yo como empresa haya terminado de depreciar esa computadora, el valor que voy a tener en libros o en la contabilidad va a ser de 100 lempiras. Ese es el valor. Entonces, ese es el concepto de valor residual. El valor residual puede ser cualquier porcentaje. Ahí ya depende de la empresa cuál decida que sea el valor residual o según el expertise que ellos tengan para registrar un valor residual. Ok, entonces vamos a iniciar con el método de línea recta. Ok, entonces vamos a hacerlo práctico para que vayan entendiendo. El método que vamos a ver ahorita, el método de depreciación, y para que no se confundan, porque yo sé que hay algunas actividades de aprendizaje que tienen en la plataforma, bueno, de las actividades que ya tienen ahí en su plataforma, no sé si ya las hicieron, las del tercer parcial, hay unas que tienen que ver con estos métodos de depreciación. Entonces, ahorita vamos a ver uno de los métodos, es línea directa o línea, generalmente se conoce como línea recta, pero por si lo ven como línea directa, también es el mismo. Línea recta. Voy a poner aquí directa por si en algún momento miran así. Ok, voy a poner aquí método. Método de línea recta. Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a suponer que la compañía, vamos a poner aquí un nombre, compañía finanzas, le vamos a poner. Que la compañía finanzas, el día, vamos a poner que es el día 1 de enero. Recuerden que aquí les voy a explicar algo después, que la depreciación se empieza a calcular desde el día que la maquinaria o que el mobiliario yo lo compro. Desde ese momento se comienza a registrar la depreciación, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver esta, digamos, compañía finanzas el día 1 de enero del 2022, pongamos, realizó una compra de un vehículo, vamos a ponerlo, de un vehículo, un costo de $600.000, vamos a poner $600.000. Ok, y le vamos a poner aquí con una vida útil, de, vamos a depreciar esto en 5 años, con una vida útil de 5 años y un valor residual. Algunas veces puede que no encuentren valor residual. Pues vamos a hacer este ejemplo, pues, de 1%. Ok, entonces aquí la pregunta sería, calcule la depreciación mensual y anual. Ok, otra cuestión aquí para que tomen nota. La depreciación se registra de forma mensual. O sea, usted compra un vehículo hoy y usted comienza a registrar la depreciación mensual. Todos los meses en las compañías de depreciación. Todos los meses. O sea, no solamente se registra una vez al año. Perdón, no solamente se registra una vez al año, se registra de forma mensual. Entonces, lo vamos a hacer acá. Ok, ¿qué ocupamos primero? Aprendamos a identificar los datos que van a extraer. Listo. El costo del bien, el que estamos adquiriendo. 600.000 El libras. que estamos adquiriendo, por favor. Ok, 600.000. Efectivamente. Entonces, hoy es compañía, no vamos a entrar
hacer los registros contables, porque eso ya es contabilidad 1. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tiene de vida útil este vehículo? 5 años, Vic. La vida útil de este bien, 5 años. Ok. Cuando no me escuchen, me avisan, por favor, porque así a veces puede que no me escuchen todo, entonces así no quedan perdidos. Entonces me avisan. Ok, vamos bien, 5 años, ¿verdad? Ok, también nos mencionaba valor residual. ¿De cuánto es el valor residual de esta compañía? De este vehículo. De 1%. 1%. Ok. Ese 1% lo vamos a pasar a valor monetario, a valor absoluto. Entonces, el 1% de estos 600,000, entonces sería más los $600,000 por el 1%. Entonces, el valor residual de este vehículo es del 1% del costo del bien. O sea que al finalizar los 5 años que yo esté depreciando este bien, en la contabilidad, el bien me va a tener que quedar valorado en $6,000 o 6,000 lempiras. En este caso son dólares, $6,000. Ok, vamos a comenzar. La pregunta es, calcule la depreciación mensual y anual. Bueno, la depreciación, vamos a calcular aquí entonces. Depreciación. Ok, el método de línea recta, como les decía, es el más usado y el más fácil. ¿Cómo va usted a calcular la depreciación anual? Va a tomar el costo del bien y como dice línea recta, quiere decir que en todos los años va a ser el mismo valor que usted va a depreciar. Entonces, únicamente, ¿qué va a hacer entonces? Los 600,000 los va a depreciar en 5 años. Ahí, ¿verdad? Son 120,000 lempiras. Ojo aquí, falta algo. Solamente les estaba poniendo un ejemplo. Ok, si yo deprecio este valor de forma anual, 120,000 lempiras, $120,000, perdón, entonces le vamos a poner depreciación anual acá, 120,000. Le vamos a poner aquí año 1 para que vayan entendiendo un poco mejor. Año 1 serían $120,000. Los subsiguientes años, o sea, el año 2, el año 3 y el año 5, año 2, año 3, año 4 y año 5, que son los 5 años que dice que tiene de vida útil este bien, entonces el valor sería el mismo durante todos estos años, sería el mismo valor. Pero si yo lo deprecio así, como lo acabo de hacer, entonces quiere decir, si yo sumo toda esta depreciación, la depreciación total sería de 600,000 lempiras. Yo estaría depreciando el valor en su totalidad. Pero, ajá, ¿y el valor residual dónde quedó? Si decía que en libros tenía que quedar con 6,000 lempiras. Entonces, aquí es donde entra. Antes de que usted comience a calcular la depreciación, al costo del bien debe de restarle los $6,000, porque esos $6,000 son los que no van a ser depreciables. Entonces, el valor que en realidad vamos a depreciar, o le vamos a poner aquí otro concepto, valor depreciable, sería los $600,000 menos los 6,000 del valor residual. Entonces el valor que vamos a depreciar de este bien son 594. ¿Por qué 594,000? Bueno, porque el 1%, que son esos $6,000, es el valor residual. Este es el valor que me va a tener que quedar a mí en la contabilidad una vez que yo termine de depreciar el bien en estos 5 años. Si aquí fuera el 2%, por ejemplo, aquí la depreciación entonces sería 12,000 lempiras. Quiere decir que el valor que vamos a depreciar ya solo serían 588,000. Entonces, ojo al porcentaje que les dé en cualquier ejercicio del valor residual. Ok, listo. Entonces aquí sería, vamos a regresar. Listo, entonces el valor depreciable de este vehículo serían $594,000. Entonces, la depreciación anual sería, ya no serían los 600,000, sino que serían los 594,000 entre los 5 años. A ver, 118,000. Ok, listo. Entonces, este método se llama línea recta porque la depreciación en todos los años es la misma. Por eso se llama línea recta. Quiere decir que todos los años va a ser la misma depreciación. En este caso, entonces, de forma anual, la depreciación de este bien sería $118,800 de forma anual. ¿Qué quiere decir? Que al llegar al quinto año, la depreciación acumulada de los 5 años es de 594,000. Entonces, esta sería la depreciación acumulada. Depreciación acumulada.
Este valor sería la depreciación acumulada al finalizar los 5 años. Ahí el bien ya estaría depreciado. Pero me quedaría un valor residual. ¿Cómo saco ese valor residual yo aquí? Sería el costo del bien menos la depreciación acumulada. Miren, son los 6.000 empiras que yo calculé aquí que tenía que quedar, dólares, perdón, disculpen, que tenía que quedar aquí como valor residual. Miren. Sencillo. Vamos a ver, recapitulando. El costo del bien, $600.000. La vida útil, 5 años. El valor residual es de 1%, que ha pasado a valor monetario. Lo que hago es multiplico el costo del bien, o sea, los $600.000 por el 1% y el valor residual que tiene que quedar ese bien serían $6.000. Entonces, el valor depreciable, ¿cómo se calcula? Es el costo del bien, o sea, estos $600.000 menos el valor residual, que sería $6.000. Entonces, ¿cómo calculo yo la depreciación anual? Bueno, tomo el valor depreciable y lo divido entre el número de años que me dice que tiene de vida útil. En este caso, años. En este método de línea recta o línea directa, quiere decir que durante los 5 años de vida útil, la depreciación anual va a ser $118.800. Depreciación acumulada es la suma de todas las depreciaciones anuales. Quiere decir que al final del 5.º año, este bien va a estar depreciado en $594.000. ¿Cómo confirmo yo si calculé bien la vida útil? Bueno, entonces solo agarro el costo del bien, tomo el costo del bien, que son los $600.000, menos la depreciación acumulada, que son los $594.000, y ahí me quedan los $6.000. Ese es el método de línea recta. Facilito, ¿verdad? Les voy a poner otro ejemplo aquí. Digamos que vamos a hacer otro aquí para que les quede un poquito más claro. Ok, vamos a cambiar algunos datos. Digamos siempre con el método de línea recta, pero lo vamos a cambiar aquí. Ok, digamos que aquí en este caso, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que este bien, ya no, espérenme, permítame, falta. Porque aquí era calcular la depreciación mensual y anual. Entonces ya calculamos la depreciación anual, pero ahora calculemos la depreciación mensual. ¿Cómo calcularía la depreciación mensual? Vamos a ver, alguien que me diga cómo haría el cálculo de la depreciación mensual. Bueno, yo creo que tomaría un año y Ah. lo dividiría entre 12 meses que tiene el año. No sé si es así. Vamos a ver. ¿Cuál valor tomaría yo aquí? Entonces, así como usted me lo dice. 118.800 Ajá. entre 12 meses que tiene el año. Ok, gracias, Jamie. Efectivamente, así como lo acaba de decir Jamie, si le pide la depreciación mensual, entonces solo agarra la depreciación anual y lo divide entre los 12 meses. Y ahí le va a dar la depreciación mensual. O sea que esta compañía de forma mensual, todos los cierres de mes, tiene que registrar una depreciación. O sea que este vehículo todos los meses se va a ir depreciando en $9.900. Todos los meses. Ok, vamos a hacer otro ejercicio aquí, otro ejemplo. Aquí vamos a cambiar, digamos que esta compañía lo adquirió vamos a ver, digamos el julio del 2022. Ok, aquí vamos a hacer el supuesto que lo adquirió el 1 de julio del 2022 y realizó una compra, vamos a ponerle aquí que fue mobiliario. Mobiliario de equipo. Compró mobiliario de equipo con un costo de 100.000, le vamos a poner 100.000, con una vida útil, 7 años le vamos a poner. Y un valor residual del 0%. Vamos a ver, vamos a calcular lo mismo. ¿Cuál sería el costo del bien? En este caso, el bien que vamos a depreciar. El costo sería 100.000 y la vida útil de 7 años. Gracias, ok, gracias, Liz. Vamos a ver, listo. Vamos a ver, ¿cuál sería el valor residual? El 0%, Lee. El 0%. Entonces, no hay valor residual. O sea que aquí, ¿cuál sería entonces el valor depreciable? ¿Cuál sería el valor que vamos a depreciar? Siempre igual, 100.000. Ana. Si me contesta, por favor. Los 100.000. Correcto, sería el mismo valor. O sea que este bien lo vamos a depreciar en su totalidad. ¿Qué quiere decir? Que al final de la vida útil, que serían los 7 años, el bien va a quedar en 0. En libros va a quedar en 0. Ok. Entonces, ¿cuál sería el valor de la depreciación anual?
La depreciación anual sería entonces el valor depreciable, que en este caso es el mismo costo del bien, lo dividimos entre los 7 años que dijimos que tenía de vida útil y la depreciación anual entonces sería 14.285.71 dólares. Esa sería la depreciación anual. La depreciación mensual, ¿quién me la da? Por favor, que alguien me dé cuál sería la depreciación mensual, pero no la voy a calcular yo, solo ocupo que alguien me la dé ya. 1190.48. Depreciación mensual. En 1190.48. Vamos a ver, entonces, tomamos los 14.285.71, la dividimos entre 12. 1190.48. Efectivamente, estaba bien la respuesta. Vamos a ver, la depreciación acumulada entonces al final de los 7 años sería de este bien $100,000. El valor residual sería 0. Listo. Viene una pregunta aquí. Vamos a ver quién me la contesta. ¿Cuál sería la depreciación que este bien tendría acumulada al final del año 2022? Acumulada al 31 de diciembre de 2022. Vamos a ver si alguien me ayuda con ese dato. ¿Nos explica cómo lo sacaría? Creo que se calcularía desde el 1 de agosto hasta el 1 de diciembre la depreciación mensual y se le sumaría a la depreciación que ya tiene el activo. No sé. A ver, ¿cómo lo haría? Dígame aquí cómo lo hago yo y lo voy a hacer aquí en el Excel. ¿Qué valor tomo primero? Me dice. Pues solo sería sumarle la depreciación empezando porque el mes de julio ya la tiene, entonces sería desde agosto hasta el 1 de diciembre la última depreciación mensual que tendría, entonces sería 1190. Permítame. Ajá, 1190.48, que es la mensual. Ajá. Por los 5 meses que restan del año. Por 5 meses. Por 5 meses. Ok. Entonces usted me dice que la depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2022 sería 5.952.40. Desde julio hasta diciembre, sí, pero si es por todo el año, creo que se sumaría, se multiplicarían los 12 meses y quedaría lo mismo, pero no sé, usted sí preguntó solo lo que restaba del 2022. Ajá. Vamos a ver aquí, ahí correcto. Y buena pregunta la que usted hace para que todos quedemos claros. El bien dice que lo compró el 1 de julio del 2022. ¿Desde cuándo debería de comenzar a depreciarlo la compañía entonces? Desde la fecha en que lo adquirió. Correcto, desde la fecha, sí, porque no puedo depreciar algo que yo no había comprado. Entonces, la depreciación comienza desde el 1 de julio que yo lo compré y lo registré en mis libros contables. Entonces, a partir de ahí yo empiezo a depreciarlo. Obviamente, entonces, si comenzó el 1 de julio, quiere decir que yo voy a depreciar todo el mes de julio. Entonces, todo el mes de julio sería un mes, ¿verdad? Todo el mes de agosto sería otro mes, 2, más septiembre 3, más octubre 4, más noviembre 5, más diciembre 6. Entonces serían 6 meses los que yo tendría que depreciar. Entonces serían los 1190.48 por 6 meses. Usted aquí lo multiplicó por 5, me dijo, ¿verdad, Sioni? Pero ¿por qué? Sioni no estaba tomando en cuenta el mes de julio. No me fijé, pensé que decía 31 de julio. Y entonces solo conté así, porque okay. no me fijé bien. Sí. Bueno. Entonces, esto porque en un ejercicio les puede salir de bastantes días. Por ejemplo, les puede salir que lo compró el 15 de julio y le va a pedir que calcule la depreciación acumulada a X fecha. Entonces, usted tiene que aprender a calcularla así. Digamos, esta, pues fue exacto el 1 de julio, pero entonces tiene que saber cuántos meses hay. Entonces, de julio a diciembre hay 6 meses. Entonces, sería la respuesta 7.142.88. Voy a pasar para acá. Esa sería la depreciación desde la fecha que lo compró, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Esta sería la depreciación acumulada entonces. Ok, entonces este es el método número 1. Vamos a comenzar con el otro método, a ver hasta dónde nos da chance de llegar. Vamos a hacer aquí el otro método.
El método número 2, el que les decía, se llama doblemente decreciente. Ok, listo. ¿De qué trata el método doblemente decreciente? Como lo dice ahí, es doble. ¿Qué quiere decir entonces? Que se va a depreciar igual que el de línea recta, pero se va a depreciar 2 veces. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo que esté por acá, de estos mismos. Vamos a tomar el mismo del vehículo. Vamos a tomar el mismo del vehículo. Vamos a poner por aquí abajo. Doblemente decreciente. Nada más que este le vamos a dejar vida de valor residual 0 ahorita. Ok. Cuando dice doblemente decreciente, entonces hacemos lo mismo. Vamos a sacar los mismos datos. Vamos a sacar aquí estos mismos datos. Acá. Vamos a sacar los mismos datos. Ok. El costo del bien serían $600,000. La vida útil sería 5 años, igual. Valor residual aquí lo dejaríamos en 0. Aquí sería 0 el valor residual. Quiere decir que el valor que vamos a depreciar sería $600,000. Ok, hay dos métodos que se les llama frecuentemente métodos de depreciación acelerada. ¿Qué quiere decir? En los últimos años la depreciación es más lenta o el valor es más bajo. Entonces aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, entonces en este caso, solo lo voy a borrar acá. Ok, ¿qué vamos a hacer en este caso entonces? Vamos a sacar un factor. Digamos, los 600,000, se va a depreciar el total del bien, ¿verdad? Porque no tenemos valor residual. Ok, entonces aquí lo que vamos a sacar va a ser un factor. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que si este lo vamos a depreciar en 5 años, la depreciación sería los 600,000 siempre entre los 5 años. Valor a depreciar anual. Ese sería por línea recta. Si se fijan, lo único que hice ahorita fue dividirlo. Lineal. Eso sería lineal por los 5 años si yo lo saco así, por el método de línea recta. Pero aquí es donde viene la clave. Entonces quiere decir que en el doblemente decreciente, este valor del primer año se va a depreciar 2 veces, 240,000. A eso se refiere. Este es un concepto breve que se lo voy a dar. Ya les voy a explicar exactamente cómo lo vamos a ir calculando. Pero este método de eso trata. ¿Cuál es la diferencia? Si se fijan ustedes en el método de línea recta, en el primer año yo depreciaba, con este ejemplo, yo depreciaría 120,000 empiras. Si utilizamos este método doblemente decreciente, quiere decir que en este primer año el bien se depreciaría en $240,000. 2 veces. Voy a hacer una pregunta aquí a ver si alguien me la contesta. ¿Ustedes qué creen que prefiere un empresario? ¿Depreciar lento o depreciar rápido? ¿Usted qué preferiría como empresaria? Si la pusieran a elegir y le dijeran, Catherine, mire, necesitamos depreciar este vehículo. Cuesta 600,000 y tiene 0% de vida, de valor residual, perdón, y lo vamos a depreciar en 5 años. ¿Qué prefiere aplicar? El método de línea recta, que con el de línea recta serían 120,000 empiras anuales, pero si le dicen el doblemente decreciente, en el primer año se depreciarían 240,000, o sea, el doble del método de línea recta. ¿Usted cuál preferiría y por qué? El por qué no se lo sabría decir, pero me iría por el más bajo. Por el más bajo. Sí. ¿Por qué? Aunque si tienes 0 valor residual, da lo mismo si se deprecia de un solo o por partes. Creo. Ok. Vamos a ver, no, y ahí es decisión, pero le digo, es decisión de cada quien. Ese es el análisis que le tocan a los gerentes generalmente o para el momento de tomar decisiones. Tiene que hacer un análisis uno cuál le conviene más o cuál método le conviene más. Miren, hay muchas empresas que deciden el método doblemente decreciente y aquí les voy a explicar por qué. Por ejemplo, se lo voy a explicar para que lo guarden como conocimiento. No es parte de la clase, pero para que les sirva. Vamos a ver. Si yo construyo un estado de resultado, cuando yo tengo aquí la utilidad, por ejemplo, utilidad operativa, por ejemplo, o tengo la utilidad, digamos que yo tengo una empresa que tiene utilidad 100,000 empiras. 100,000 empiras. Vamos a ponerlo por acá. Yo a esta utilidad, yo le resto los gastos por depreciación, ¿se acuerdan? Yo aquí le resto el gasto por depreciación, menos el gasto por depreciación. Lo resto aun y cuando se acuerdan, ¿verdad? No fue una salida de efectivo, pero en el estado de pérdidas y ganancias yo lo resto. Entonces,
Si la compañera Catherine me dijo que ella venía y lo que hacía era utilizar el de 120.000 lempiras, vamos a aumentar aquí el valor. Vamos a ponerle aquí 300.000 de utilidad. Si lo hago como dijo la compañera Catherine, entonces yo aquí tendría que restarle los 120.000 lempiras. Y aquí me daría entonces una utilidad antes de impuesto. ¿Cuánto me daría? 300.000 menos los 120.000 me daría una utilidad antes de impuesto. Entonces, ¿cuál sería el impuesto sobre la renta que esta compañía tendría que pagar? Suponiendo que es la de aquí de Honduras, el 25%. Tendría que pagar el 25% de los 180.000 lempiras que tuvo como utilidad. Entonces, el impuesto a pagar sería de 45.000 lempiras. Ahora hagamos lo mismo, pero con el método doblemente decreciente. El gasto por depreciación ya sería 240.000 lempiras. 240.000 lempiras. Ok, ¿cuál sería la utilidad antes de impuesto? Ya la utilidad antes de impuesto sería 60.000 lempiras. Por ende, ¿cuál sería el impuesto que tendría que pagar? El impuesto solamente sería 15.000 lempiras. Recuerden, la depreciación no es ninguna salida de efectivo, solo es un registro contable. Entonces, muchas compañías lo utilizan para esto. Entre más rápido deprecia, quiere decir que el impuesto que va a pagar es menor. ¿Se fijan en esta parte? Entonces, es decisión y es un análisis que hacen los gerentes financieros o los accionistas. ¿Cuál método utilizar? Lo hacen a conveniencia. Depende de los resultados de su compañía. Ellos van analizando cuál les conviene más. En este caso, por ejemplo, si se fijan, si quiere pagar menos impuestos, el que tendría que utilizar sería el doblemente decreciente, porque pagaría menos impuestos. Utilizaría entonces el de la columna D, que sería el doblemente decreciente. O si Liz, tienen alguna duda, hombre, ¿sí? yo tengo una pregunta. Ahí donde tiene 120.000, Aquí, sí. ajá, ahí el valor que tomó es el del costo del bien. Es que yo pensaba que era el de valor depreciable. Ah, ok. Aquí igual, tiene razón. Aquí lo tomé por la fórmula, pero al final, como el valor residual es 0, me da el mismo, pero sí, tiene razón. O sea, al momento de calcularlo, hágalo por el valor depreciable. Aquí pues daba lo mismo porque el valor residual es 0, pero tiene razón. Si digamos que aquí el valor residual fuera un 1%, quiere decir que aquí cambiaría. Vamos a ver, por 1%. Aquí el valor depreciable sería 594.000. Entonces, el valor a depreciar es el valor depreciable entre la cantidad de años. Mire, ya bajaría a 118.800. Si yo lo tomo por el costo del bien, ahí estaría cometiendo un error. Muy buena observación. Mire, ahí estaría depreciando 120.000, pero ¿qué pasaría? Que al final de los 5 años yo me daría cuenta que no respeté el valor residual y al final de los 5 años yo habría depreciado el total del activo. Entonces, muy buena la observación. Es el valor depreciable, En este caso nos había dado igual porque aquí dice que el valor residual es 0. Entonces, miren, es el mismo valor. Gracias por la observación.